Bueno, feliz día para todos. Mi nombre es André Felipe Herrera, soy médico general de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre síndrome de embolia grasa, un tema que es poco usual, la verdad. Empezamos pues obviamente con un marco conceptual. Tenemos que definir qué es un émbolo graso y para ello lo vamos a definir como gotas o glóbulos de grasa que se encuentran en la circulación vascular o pulmonar. Cuando hay una afectación del lecho vascular que genera alteraciones microvasculares y desencadena una respuesta inflamatoria sistémica subsecuente, empezamos a hablar de síndrome de embolia grasa. Como su nombre lo indica, el síndrome es un conjunto de síntomas. Entonces vamos a definir el síndrome de embolia grasa como una serie de síntomas clínicos que ocurren consecuente a un insulto generado por el émbolo graso que genera alteraciones multisistémicas, las cuales son típicas en retina, pulmones, sistema nervioso central y la piel. Ya vamos a ver más adelante que existe una triada en la cual podemos identificar estas lesiones. Para empezar debemos tener un poquito de la contextualización de cómo fue que se empezó a hablar del síndrome de embolia grasa. Tenemos que en 1861 un trabajador de las vías del tren sufrió muerte por aplastamiento, trauma por aplastamiento con posterior muerte, y en la autopsia se logró descubrir que en sus pulmones existían gotas de grasa. Ese fue como el primer hallazgo relacionado con el síndrome de embolia grasa. Esto fue por Senker en 1846. En 1865 Wagner eh, asoció a las fracturas de huesos largos la aparición de émbolos grasos en tejido pulmonar. En 1873, von Bergman, haciendo el estudio de un paciente que tuvo una fractura conminuta de fémur distal posterior a la caída desde un techo mientras la arreglaba, descubrió que el paciente tras 60 horas desarrolló unos síntomas sistémicos que eran confusión, disnea y petequias y que posteriormente, 19 horas posteriores a esto, fallece y durante la autopsia se dilucida un émbolo graso masivo en el pulmón. En 1920, en la década de 1920, empiezan a aparecer las teorías de qué es lo que está realmente pasando en el síndrome de embolia grasa y por qué se desencadena una respuesta pues tan grande con respecto a algo que es muy específico como una fractura de hueso largo o un trauma. Entonces nos dan dos teorías. En 1924 una teoría mecánica propuesta por Gauss y en 1927 una teoría bioquímica propuesta por Lyman y Moore. En 1970 ya empezamos a acuñar el término de síndrome de embolia grasa. Se realiza un estudio con una serie de casos de 100 pacientes con fracturas de huesos largos y con esto Gurt en 1970 nos arroja los primeros criterios diagnósticos. En 1974 estos criterios diagnósticos son modificados y más que todo se arregla un poco lo que tiene que ver con la presentación de los criterios. Ya por ejemplo no estábamos hablando previamente de pirexia y ahora estamos hablando de fiebre mayor a 38.5 grados. Entonces es como también arreglo de forma en cuanto a los criterios. En cuanto a la epidemiología, pues debemos iniciar diciendo que este síndrome es bastante raro y que evidentemente usualmente nosotros asociamos el síndrome de embolia grasa únicamente a ortopedia, pero no es tan así, pues existen causas traumáticas y causas no traumáticas. Con respecto a la incidencia inicial del síndrome de embolia grasa en el grupo de 100 pacientes con trauma fue del 19%. Sin embargo, recientes estudios reportan una incidencia de entre 0.9 y 11%. El riesgo relativo es de 5.7, la edad de mayor incidencia es de 10 a 40 años y pues evidentemente está más asociado con la fractura de fémur 1.29% y
Esto a pesar de que, como expliqué previamente, no existe únicamente una causa traumática, sí se encuentra más asociada a las causas traumáticas que a las no traumáticas. Y es que ya vamos a ver también que existe una teoría con respecto a las no traumáticas que hace relación con los kilomicrones y a cómo ellos se encuentran se puede decir que se encuentran atacados por una sustancia que aún no dilucidamos cuál es y que permite que haya un aumento de la aglomeración de ellos. Pues ya vamos a entrar un poquito más en detalle eso. Tenemos que tener en cuenta que para realizar el diagnóstico de del síndrome de embolia grasa, pues vamos a tener que hacer un pool de paraclínicos y pues tenemos que tener en cuenta que en el pool de paraclínicos podemos encontrarnos que debemos tomar una muestra de sangre. Resulta que nos dimos cuenta que si hacíamos una muestra de sangre periférica vamos a tener una probabilidad del 67% de que, de que la sangre que nosotros recolectemos periférica a la lesión, no necesariamente cercana, tengan gotas de grasa en la sangre, mientras que si hacemos la recolección de la sangre cerca al sitio de la lesión, la incidencia para encontrar gotas de grasa en la sangre aumenta hasta un 95%. Como habíamos mencionado previamente, existen diferentes etiologías y factores de riesgo. Las causas traumáticas siguen siendo lo más común, entre ellas encontramos la fractura de huesos largos, fémur, tibia y pelvis, siendo fémur la más relacionada. Las condiciones postoperatorias, la artroplastia de pelvis, la artroplastia de rodilla y el enclavamiento o escariado. Acá en el enclavamiento o escariado no quisiera hacer tanto énfasis, pues es un tema que corresponde mucho más al área de ortopedia y hace referencia a que cuando nosotros tenemos un paciente en el que estamos haciendo una fijación definitiva, tenemos que tener en cuenta el rímer, la broca que se está utilizando y también la técnica, porque debemos tener en cuenta la velocidad del taladro y también tener en cuenta el celo y la brecha que existe entre el clavo y la corteza ósea. También tener en cuenta que el hecho mismo de hacer un enclavamiento puede generar un aumento de la presión intraósea que permita que las gotas lipídicas de la médula, perdón, del hueso, que permita que el aumento de la presión intraósea genere que haya una salida de las gotas lipídicas de la médula ósea. Entonces otras condiciones traumáticas que pueden generar la aparición de un síndrome de embolia grasa son el daño de tejido blando masivo, el aplastamiento como vimos en el primer caso reportado por Senker, la resucitación cardiopulmonar prolongada, quemaduras de más del 50% de la superficie corporal total, el trasplante de médula ósea, liposucción y la esternotomía. En las causas no traumáticas, principalmente tenemos que tener en cuenta que son causas que, como su nombre lo indica, no están relacionadas a un insulto previo, pero en esta quizá hay una teoría importante que era la que estaba mencionando previamente, que los kilomicrones, que son lipoproteínas que transportan triacilgliceroles, tienen, tienden a conformar el émbolo y esto lo hacen a partir de una sustancia que no está completamente dilucidada, que hace que ellos se aglomeren necesitando pues obviamente la presencia del cofactor del calcio y en presencia de la proteína C reactiva, es decir, un proceso inflamatorio previo debe estar presente para que los kilomicrones se puedan aglutinar y generar el émbolo graso. Las causas no traumáticas: el hígado graso, la pancreatitis aguda o crónica, la corticoterapia, la infusión lipídica prolongada. Acá vale la pena recordar también, por ejemplo, el uso de propofol y también el uso de nutriciones parenterales, porque pues en ocasiones se utiliza nutrición parenteral en pacientes que tienen un cuidado crónico y esto puede generar que haya un síndrome de embolia grasa. Linfografía, hemoglobinopatías, anemia falciforme y talasemias. Los factores de riesgo son un paciente joven, que existan fracturas cerradas, fracturas múltiples y prolongar el manejo conservador de una fractura.
Ya vamos a ver que lo principal en el síndrome de embolia grasa es el tratamiento preventivo y evidentemente pues cuando estamos haciendo ya un tratamiento a un paciente no debemos escoger el pilar del soporte en el que lo más importante siempre va a ser un manejo de la fractura, no dilatar el proceso de fijación de la fractura. Entonces los dos componentes que habíamos mencionado previamente que aparecieron en la década de los 20, de 1920, eh, son el componente de la teoría mecánica y de la teoría bioquímica. Entonces hay que tener en cuenta que estos componentes no se encuentran completamente dilucidados, pero pues acá vamos a dar un poquito de lo que son las teorías. Resulta que pues la teoría mecánica dice que la fractura del hueso, usualmente el hueso largo, genera una alteración de la circulación intraósea de predominio venoso. Como nosotros sabemos, la unidad funcional del hueso es la osteona, y como los vasos que se encuentran en el conducto de Havers están básicamente la arteria y la vena, se permite que ellas mantengan su luz abierta constantemente, lo cual permite la salida de ácidos grasos a la periferia por medio de estas venas. Eh, en otras situaciones como las artroplastias, como previamente habíamos mencionado, y también los rímel, el uso de la broca genera que aumente una presión intraósea que puede generar una extravasación de los componentes medulares, teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá hablamos de que una de las teorías para evidenciar un compromiso sistémico, porque si no veríamos un compromiso mucho más relegado al área de la lesión, es que la grasa es capaz de deformarse para atravesar estructuras vasculares. Esto es lo que afirma la teoría mecánica. Entonces, si hacemos un aumento de la presión, la grasa va a deformarse y va a permitir que se pase a la circulación sistémica. Otra de las razones por las cuales se decía que había un compromiso sistémico es porque se decía que aquellas personas que tenían el foramen oval, pues aún en el corazón, como una particularidad anatómica, permitían el paso de la circulación pulmonar a la circulación sistémica, pero esta particularidad solo se encuentra en el 20 al 25% de las personas. Eso nos deja pues las dos inquietudes de por qué hay un periodo aproximadamente 24 a 72 horas para desarrollar el cuadro clínico. Pues si estamos diciendo básicamente que es la salida de la gota de grasa, pues el compromiso sistémico se debería evidenciar en muy corto tiempo. ¿Y por qué mayor cantidad de grasa no es directamente proporcional a la aparición del FES? Del síndrome de embolia grasa, pues porque si estamos con una persona que tiene mayor cantidad de componente lipídico, por ejemplo en la médula ósea, digamos una persona anciana, mayor debería ser la probabilidad y mayor debería ser el compromiso cuando haya este tipo de lesión. Bueno, entonces por otra parte, la teoría bioquímica nos da unas luces, yo diría más acertadas, yo me iría más por esta teoría, y es que cuando nosotros tenemos la injuria, el trauma, la grasa se moviliza desde los reservorios y se emboliza hacia los tejidos generando una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces acá tenemos en esta figura que la fractura va a generar la salida de la grasa a la circulación y esto va a generar una obstrucción microvascular, lo cual al ser una grasa va a permitir que se aumente la cantidad de lipasa. La cantidad de lipasa va a generar que aumente la cantidad de ácidos grasos libres, lo cual con la obstrucción microvascular va a generar que haya un aumento de las citoquinas proinflamatorias que ya sabemos nosotros que son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Por otro lado, tenemos el aumento de del factor tisular que como nosotros sabemos activa la cascada de la coagulación favoreciendo la activación del factor 7, lo cual nos genera un aumento de la capacidad intravascular protrombótica y esto nos va a generar al final de cuentas un aumento de la fibrina y la trombina, lo cual nos va a hacer agregación de las plaquetas, consumo del producto de la coagulación y termina generando trombocitopenia y anemia. La trombocitopenia hay que tener en cuenta que se presenta en un 37% de los pacientes. La literatura dice que es una activación plaquetaria por los émbolos de grasa
Y la anemia es un hallazgo que aún no se sabe bien por qué sucede, incluso en la literatura en ocasiones la encontramos como una anemia idiopática. Pero entonces, volviendo a la parte de las citoquinas proinflamatorias, ya sabemos que la inflamación pues va a generar el aumento de la inflamación vascular, aumento de la permeabilidad y hemorragia, lo que en el pulmón se traduce como un síndrome de distrés respiratorio, la encefalopatía focal y neurológica en cerebro y en la piel petequias, pero ya vamos a desglosar eso un poco más. Entonces acá nuevamente tenemos una patología, pues como es cómo son cómo es que se desarrolla el síndrome de embolia grasa. Y bueno, para repetir nuevamente, hay una obstrucción microvascular, una liberación de ácidos grasos libres que median la injuria a endotelial, lo cual va a generar una producción de citoquinas proinflamatorias 1, 6 y factores de necrosis tumoral alfa, que en el pulmón se traduce en un síndrome de distrés respiratorio agudo. Cuando nosotros con el síndrome de estrés respiratorio agudo condicionamos la aparición de una hipoxemia y a esto le asociamos el daño microvascular que generan los ácidos grasos libres, vamos a tener una encefalopatía focal con déficit neurológico. Cuando nosotros tenemos también un éstasis vascular, pequeños microinfartos debido a los procesos proinflamatorios y obstructivos de los ácidos grasos, vamos a tener un daño vascular de la microvasculatura generando petequias. Con esto vamos a tener también una particularidad que ya la vamos a mencionar en la triada, y, y es que básicamente las petequias no se presentan en todo el cuerpo. Pues existen lugares específicos donde se presentan, pero hay una parte importante y es la retina y es algunos pliegues importantes del cuerpo, pero la particularidad es que no se presenta por anterior y posterior. Acá, por el otro lado, dijimos que cuando hay una elevación del factor tisular, aumenta la capacidad de coagulación de las plaquetas, de toda la cascada de la coagulación por activación del factor 7, aumenta la trombina, se genera la fibrina, aumenta la agregación de las plaquetas y hay un consumo de los productos de la coagulación, lo que nos genera trombocitopenia y un estado de coagulación intravascular diseminada con una anemia idiopática. Entonces, a pesar de pues todo lo acá listado que parece un poco grave, la verdad, vamos a encontrar que los avances en el manejo de soporte han disminuido la mortalidad bastante y que ahora se encuentra incluso menor al 10%. Y pues vamos a tener en cuenta que cuando tenemos el manejo de soporte debe ser dirigido específicamente a los órganos que se encuentran alterados. Entonces, las presentaciones que vamos a encontrar nosotros son tres en la triada que nosotros previamente estábamos hablando. Primero vamos a tener las alteraciones que son respiratorias, que son los síntomas más rápidos en aparecer, de 24 a 72 horas, pero hay algunos que inclusive se presentan en las primeras 12 horas. Se compone básicamente de la disnea, la taquipnea y la apoxemia. Los embolos gigantes pueden causar un colapso, ahí hablamos de una presentación del síndrome de embolia grasa fulminante en la que puede haber un cor pulmonale y una falla respiratoria. Las alteraciones neurológicas se presentan en el 80% de los pacientes, suelen iniciar con confusión y agitación y pues generan focalización del paciente y alteración de las funciones mentales superiores. El rash petequial, que tiene la particularidad de que se presenta aproximadamente 2 a 3 días posteriores a que se presenta inicialmente los síntomas pulmonares, va a darse por la ruptura de los capilares y ocurre en el 20 al 50% de los pacientes. Como había mencionado previamente, no son generalizados, se presentan más en cabeza, cuello, tórax, axilas, conjuntivas, mucosa oral. Eh, Acá la particularidad también es que se ha presentado únicamente el rash anterior y nunca se ha reportado un rash posterior. Con esto también hay que aclarar que se puede presentar
ya que estamos hablando de la parte de petequias y pequeñas hemorragias, una retinopatía en el 50% de los pacientes, que se denomina retinopatía de Purcell. Me disculparán si lo pronuncio mal. Previamente se hablaba de que era casi patognomónica de la pancreatitis aguda alcohólica, pero pues también se ha visto que se presenta en los pacientes que tienen el síndrome de embolia grasa, y son básicamente exudados cotonoides más hemorragias en flama que pueden resolver dependiendo pues obviamente el tratamiento que le demos al paciente. Entonces, como habíamos hablado, los criterios de Gurt de la década de los 70 y los criterios de Gurt y Wilson, que son los nuevos modificados en 1974, aquí tenemos que tener en cuenta básicamente que el síndrome de embolia grasa es una entidad heterogénea sin síntomas patognomónicos, por lo cual se usan criterios clínicos. Más adelante de pronto yo voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con el patrón Starfield de la resonancia magnética, pero entonces hay que tener en cuenta que pues no necesariamente es patognomónico de la presencia de ácidos grasos a nivel cerebral. Entonces vamos a tener los criterios de Gurt viejitos, que como vemos acá básicamente son hasta bastante antiguos, se ve como cuando se veían los artículos viejos, pero entonces en estos criterios de Gurt y Wilson nuevos lo que hacemos es darle como mucho más, intentaron lo que como darle un mayor concepto a lo que es cada uno de los criterios, tener en cuenta que hay criterios mayores, criterios y criterios menores. Con dos criterios mayores se puede hacer el diagnóstico, o con uno mayor y cuatro menores para el posible diagnóstico del síndrome de embolia grasa. Los criterios mayores son el distrés respiratorio, los síntomas pues, neurológicos en ausencia de trauma cráneoencefálico y el rash petequial. Pues ya como vimos previamente, estos hacen parte de la triada del síndrome de embolia grasa. Los criterios menores: taquicardia mayor a 110 latidos por minuto, fiebre mayor a 38 grados centígrados, ictericia, alteraciones renales, alteraciones retinales, la retinopatía que previamente había mencionado, descenso en la hemoglobina, la anemia idiopática, la trombocitopenia que se presenta en el 37% de los pacientes, elevación de la velocidad de eritrosedimentación y la macroglobulinemia grasa. Acá vale la pena hablar, aunque creo que lo tengo más adelante, un poco de esto de glóbulos de grasa en el esputo, y es que previamente hasta el año 1992 se hacía el lavado alveolar, pero ya voy a entrar en ese tema. Estos scores que estamos mencionando acá actualmente no han sido validados y no representan directamente la, el diagnóstico del síndrome de embolia grasa. Está este score también, que lo que hace es también facilitar el diagnóstico del síndrome de embolia grasa. Si tenemos un score mayor a 5, ya podemos hacer un diagnóstico de síndrome de embolia grasa. Tenemos el rash petequial, que nos da 5 puntos, infiltrados difusos en la radiografía de tórax, que nos da 4 puntos, la hipoxemia 3 puntos, fiebre 1 punto, taquicardia 1 punto, taquipnea 1 punto, confusión 1 punto. Los criterios del INDEC se utilizan para dar el diagnóstico con base en los cambios respiratorios, pero como vamos a ver acá, lo que necesitamos es hacer unos gases arteriales para identificar por lo menos cuál es la presión de oxígeno y la presión de CO2, para que pues evidenciar cuáles son los cambios que tenemos aquí. Y pues tenemos acá algunos de los síntomas relacionados con la triada: la disnea, la taquicardia y la ansiedad, una frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, y debemos tener en cuenta que el 75% de los pacientes se presentan con cambios respiratorios. Los paraclínicos o imágenes que alguna vez se solicitaron, vamos a verlos acá. Los estudios de laboratorio podemos encontrar anemia, trombocitopenia, elevación de la velocidad de eritrosedimentación
eritrocitaria, un aumento en la proteína C reactiva o en en las citoquinas proinflamatorias. Recordemos que era el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, una hipoalbuminemia, pero pues recordemos que esto no es un marcador directo de pues directo de algo agudo que esté pasando. Los cambios se dan en más tiempo que lo que puede pasar en 72 horas. El lavado broncoalveolar, habíamos hablado de que se realizaba previamente para el diagnóstico del síndrome de embolia grasa. En esto pues vamos a tener que más del 30% de los macrófagos alveolares van a tener inclusiones lipídicas, pues ya sabemos que que los macrófagos les encanta comer grasa. Por ejemplo, ya lo habíamos visto con todo lo que tiene que ver con las células espumosas en la ateromatosis. No es la excepción acá en el síndrome de embolia grasa, por lo tanto, previamente se hablaba del lavado broncoalveolar. La radiografía vamos a tener que va a tener eh, opacidades bilaterales difusas o parches. En en la tomografía de tórax, importante las consolidaciones interlobares. Acá vale la pena hablar un poquito de este patrón que están mencionando acá. Alguno de ustedes diría pues se llama pavimentación loca. Obviamente esto es una mala traducción al español. Esto se denomina un patrón de adoquín desordenado, pero pues el crazy paving lo vamos a mantener acá, y resulta que es básicamente un patrón reticular superpuesto sobre vidrio esmerilado. Y pues recordemos que el vidrio esmerilado es una disminución en la cantidad del aire en los espacios aéreos que se puede dar por un aumento de líquido o células u otro material. Entonces lo que vamos a tener son unas figuras poliédricas. Creo que tengo una imagen más adelante acá, unas figuras poliédricas que se asemejan a adoquines o empedrados, como quien va por una calle de esas viejitas. Y vamos a ver que hay un engrosamiento de los septos interlobulillares por la fibrosis u la ocupación de los espacios alveolares. Entonces, acá volviendo un poco, vamos a tener edema difuso en la tomografía de cráneo, y en la resonancia magnética cerebral vamos a tener múltiples hiperintensidades en T2 dependiendo del tiempo de la ponderación, el patrón estrellado. Hay que tener en cuenta que estas imágenes de las hiperintensidades no son confluentes, y pues ya vamos a ver un poquito de esto. Acá vamos a tener inicialmente todo lo que tiene que ver con la fractura del hueso largo, una fractura diaficiaria. Eh, Acá están los parches algodonosos, opacidades. Acá está el patrón de adoquín desordenado. Y acá están las resonancias. Recordemos que entonces esta resonancia lo que vamos a ver es que es una T2, porque la sustancia blanca la vemos hipointensa, la sustancia gris la vemos hiperintensa, el líquido cefalorraquídeo también está hiperintenso, y me gustaría agregar, esto no tendrá una lupa, acá existen unas hiperintensidades que son básicamente la grasa que que genera el microembolismo, que se conoce como un patrón estrellado, y en esta ponderación se ve la grasa, los microémbolos grasos de color oscuro, ven, hipointensos. Acá en este ecocardiograma transesofágico, lo que vamos a ver es la aparición de una masa que es el émbolo a nivel del atrio y de la vena, y en la vena cava superior. Entonces, para tener en cuenta también que estas son imágenes diagnósticas que podemos utilizar. Ya llegando al final, yo creo que lo más importante es tener en cuenta cuál es el tratamiento. El tratamiento en la literatura, pues podemos ver acá diferentes artículos, es un tratamiento de soporte. Lo principal obviamente en este tratamiento es disminuir la probabilidad de que se desarrolle el síndrome de embolia grasa. Debemos estabilizar la fractura del paciente, realizar una adecuada reanimación hídrica 10 a 20 cc kilogramo hora, teniendo en cuenta por supuesto las comorbilidades del paciente. Una falla cardíaca no vamos a iniciar con 20 cc kilogramo hora.
debemos buscar evitar la hipoxemia, por lo cual el oxígeno es importante, dar una adecuada oxigenoterapia, aunque también vamos a tener en cuenta que existe la posibilidad de aumentar la toxicidad por radicales libres en pacientes que tienen una presión pulmonar elevada, por lo cual más adelante vamos a hablar un poquito del sildenafil, la profilaxis para trombosis venosa profunda. Pero hay que tener en cuenta, y esta parte también fue controversial en su tiempo, que el uso de heparinas puede estar contraindicado porque las heparinas activan la lipasa, incrementando la cantidad de ácidos grasos libres. La, Esto puede generar obviamente que haya un aumento de la capacidad proinflamatoria de los ácidos grasos libres, aunque se dice que cuando el paciente ya sale del evento agudo, sí se debe reiniciar la infusión de heparina, debido a que esta aumenta el aclaramiento lipídico posterior. Eh, por otro lado, como estábamos hablando previamente, de casos especiales de ventilación invasiva y no invasiva, el requerimiento de inotrópicos o vasopresores cuando estamos en presencia de un shock, eh, monitoreo de la presión intracraniana, transfusiones, el sildenafil, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que en un paciente pues va a disminuir la presión pulmonar, va a permitir que el GMP cíclico continúe como segundo mensajero del óxido nítrico, mediando la relajación del músculo liso. Se utilizan algunos pacientes a una dosis de 40 miligramos cada 12 horas, y la N-acetilcisteína, que va a disminuir los cambios inducidos por el embolismo graso, como la hipertensión pulmonar, el aumento del factor de necrosis tumoral alfa, el aumento de la elastasa de los neutrófilos, y pues se utilizan dosis de 150 miligramos. Estas son también otra manera de abordar el paciente, y es el hecho de que nosotros debemos enfocar el paciente en el marco de la prevención. Previamente habíamos hablado de que no se debía dilatar la fijación del paciente, de la fractura, entonces vamos a hacer una fijación rápida de la fractura en las primeras 24 horas. Los procedimientos de artroplastia, evidentemente realizados por profesionales especializados, debe pues evitarse aumentar la presión intraósea. De hecho, más adelante acá vamos a ver que el uso del rímer irrigador y aspersor, bueno, el, esta parte un poco más enfocada a la parte de ortopedia, que disminuye la carga embólica, es decir, la cantidad de ácidos grasos que pueden generar el émbolo graso, pero en modelos caninos. El uso de corticoides disminuye el riesgo de, mm, de síndrome de embolia grasa en un 78%, y no hay diferencia en cuál de los corticoides utilice yo. Resulta que se realizó un metaanálisis en 7 estudios pequeños que mostró que pues sí, el uso de corticoides disminuye el riesgo, pero también hay que tener en cuenta que para que esto suceda, 8 pacientes deben ser tratados para prevenir un solo caso de síndrome de embolia grasa. Acá el tratamiento profiláctico es de 6 miligramos kilogramo y puede llegar hasta ser de 90 miligramos kilogramo. Y hay que tener en cuenta que los corticoides disminuyen la hipoxemia, pero a la final no generan diferencia en la mortalidad. La alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona por medio del uso de trioleína, porque pues la angiotensina 2 funciona como un proinflamatorio y un profibrótico. Por ahora eso es todo con respecto al síndrome de embolia grasa. Estaré muy atento a las preguntas que puedan surgir en la cajita de comentarios, y por favor no olviden suscribirse pues para más contenido de este tipo. Muchas gracias.